El título del mensaje para este domingo es desplazando mi pecado. Quiero preguntar, ¿aquí hay alguna familia que haya sido de origen en sus ancestros o ustedes mismos desplazados? ¿Hay alguno? Allí está una, allí está otra. Conozco también Gina Marcela. Mi familia, papá y mamá, fueron desplazados en los tiempos de la violencia y tuvieron que huir porque los iban a matar. Mi papá llegó a Bogotá cuando tenía 14 años, completamente desamparado. Mi mamá llegó a los 15 años, también completamente desamparada, para subsistir. En esa época el barrio rico de Bogotá se llamaba el barrio La Soledad y a mi mamá le tocó ir a emplearse como lavandera en casas de ricos para poder subsistir cuando tenía esa edad. El desplazado sufre mucho. Pero ¿por qué se produce el desplazamiento? El desplazamiento se produce por causa del pecado. Hay unos que hacen lo malo y desplazan a la gente. El comunismo es desplazamiento. El socialismo es desplazamiento. Hay quienes dicen, no, es el capitalismo. No, es el corazón humano que está lleno de maldad, que quiere todo para sí y no quiere nada para compartirlo con los demás. Eso se llama comunismo. Engañan al pueblo, diciéndole que lo van a bendecir, que se van a ocupar de todos los necesitados, pero es una gran mentira. Es una gran mentira y lo hemos visto cómo está sucediendo, ¿cierto? Lo hemos podido evidenciar con nuestros propios ojos. Algunos en nuestros propios bolsillos lo estamos evidenciando. Pero Dios, que es tan grande y tan infinito en amor y en misericordia, precisamente viene en días como este para hablarnos, para enseñarnos y para decirnos que sí hay una manera de desplazar nuestro pecado de nuestra vida, porque ha sido el pecado el que ha dañado naciones como esta. Entonces, cuando yo digo desplazando mi pecado, me refiero a sacar, me refiero a quitar de mí, me refiero a echar fuera de mi mente, a echar fuera de mi corazón todo aquello que me roba la felicidad, todo aquello que se roba mi dinero, todo aquello que me roba la paz, todo aquello que destruye a mi familia, que la arrincona, que la confina en lugares donde yo no quiero que estén. ¿Y saben por qué sucede esto de querer desplazar el pecado? Hay una razón principal. Y la razón principal es porque Dios aborrece que yo practique el pecado. Dios odia el pecado. Entonces, cuando yo me dejo dominar por el pecado, lo que estoy demostrando delante de Dios es que soy un esclavo de la carne. Cuando hablo de la carne, me refiero a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Nos dejamos esclavizar por la carne y lo más peligroso, nos dejamos esclavizar por este mundo, pero aún más del horrible demonio, del diablo, de Satanás y de sus secuaces. Nos dejamos esclavizar. Dios quiere entonces mi comunión con Él, tu comunión con Él. Dios quiere tu vida para Él. Dios quiere mi vida para Él. Dios me compró, Dios te compró a ti. Ahora yo soy suyo, pero si tú has creído, entonces tú también eres
suyo, suya. Y entonces si lo somos, si somos suyos, entonces debemos hacer lo que Él nos manda para nosotros ocupar, aprender a ocupar el verdadero lugar que Él nos dio como hijos suyos, es decir, como hijos de Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre, te suplicamos hoy que tú estás aquí con nosotros, que este mensaje sea entronizado profundamente en el corazón de cada uno de los que aquí están conmigo, Santo Señor. Que seamos uno, como tú y el Padre son uno. Que el poder de tu Evangelio penetre profundamente y cambie nuestras vidas, cambie nuestra manera de pensar para que seamos transformados en nuestra manera de vivir. Te damos la gloria, Santísimo Rey, y ponemos este tiempo en tus santísimas manos, pidiéndote, Señor, que perdones nuestros pecados, todos nuestros pecados, que perdones nuestro pecado y nos limpies de toda maldad. Borra toda rebelión de nosotros. Haznos más blancos que la nieve. Purifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso te pedimos, Santísimo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando Dios dice que Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, por eso es que nos abordamos en esta iglesia local a llegar a predicar acerca del Sermón del Monte. Porque allí está, dicen algunos, esa es la constitución del reino de los cielos. Todas las naciones de la tierra tienen una constitución por la cual se rigen. Una constitución que en el caso de Colombia fue renovada o hecha nueva en el año de 1991. Y esa constitución es la que rige los destinos de Colombia, pero los gobiernos comunistas se quieren levantar para violar esa constitución a pesar de todo, pasando por encima de todas las autoridades. Por eso el Señor nos llama a que nosotros recibamos la constitución del reino de los cielos, recibamos sus enseñanzas para que aprendamos a vivir aquí mientras Él viene. Y por eso nos ha dado el Sermón del Monte que hoy, 23 de noviembre, completamos 13 semanas, 13 domingos, hablando del capítulo 5 de Mateo, que no lo hemos terminado todavía. Si se dan cuenta que estamos cavando cada vez más profundo, explorando cada vez más, y yo espero, como pastor, como hermano de ustedes, espero que cada uno esté recibiendo la exhortación, esté recibiendo el mensaje y esté tomando decisiones de verdadero cambio para sus vidas. Es necesario que eso suceda, mis hermanos. Y nos dice así la palabra en Mateo 5. Bueno, ya habíamos explorado Mateo 5 del 27 al 30, pero hoy nos vamos a centrar en Mateo 5, 29 y 30. Hoy también estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que tu cuerpo todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea
arrojado al infierno. Qué duro es esto cuando el Señor se dirige a nosotros en su palabra, hablándonos de esta manera en que nosotros tenemos que ser limpios. Vamos a empezar a explorar. Nuestro Señor se ocupó de la naturaleza del pecado en general. Cuando empieza en el Sermón del Monte, Él empieza a hablar y empieza a ahondar poco a poco. Hagan de cuenta que el Sermón del Monte es como una cajita donde vienen una cantidad de tesoros especiales para nosotros, donde en esa cajita que ustedes miran como en las películas de fantasía, esas separaciones de cajitas donde dice: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados estos y aquellos, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Y allí empieza a poner él todos los versículos del Sermón del Monte, desde Mateo capítulo 5 al capítulo 7, 3 capítulos donde el Señor empieza a establecer los delineamientos que debemos asumir nosotros para nuestra vida. No quiere decir esto que no nos dediquemos sino a estudiar el Sermón del Monte, no. Tenemos toda la palabra de Dios para explorarla todos los días. Entonces, Él se ocupa en el Sermón del Monte, en sus inicios, en mencionar la naturaleza del pecado en general. Pero Él no se quedó ahí. Él lo describió de tal manera, en cierto sentido, que nos indicó implícitamente cómo debemos enfrentarlo, cómo debemos nosotros luchar contra el pecado. Él quiere que veamos la índole del pecado en tal forma que lleguemos a aborrecer, a odiar el pecado, que lleguemos a desechar el pecado de nuestras vidas. Entonces, lo que ahora vamos a considerar es este segundo aspecto del problema. Debemos comenzar por la interpretación de los versículos que hoy estamos estudiando. Entonces vienen preguntas. ¿Qué significan estas palabras? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y miren esto, hay muchos que piensan que estas afirmaciones sorprendentes y extraordinarias habría que interpretarlas así. Nuestro Señor, dicen, ha venido insistiendo en la importancia de tener un corazón limpio. Dice que no basta con no cometer el acto del adulterio, es el corazón lo que importa. Imaginen que a estas alturas surgiera una objeción y esa objeción dijera que fuera expresada o que nuestro Señor percibiera, o que quizá previo a una objeción más o menos así: estamos hechos de tal modo que nuestras mismas facultades nos conducen inevitablemente al pecado. Hay quienes piensan así. Y si fuera así, ¿cómo estaríamos nosotros? Completamente desolados, ¿cierto? ¿No les parece? ¿Tendríamos esperanza? ¿No? Eso es lo que vive mucha gente allá afuera, que no conocen al Señor y viven completamente desesperanzados, porque no tienen la verdad. Y ahora muchos se acercan a pretender recibir la verdad, pero desafortunadamente llegan a lugares equivocados. Y en lugares equivocados les dan un corazón lastimero: tú eres una víctima, vente consuelo. Te cantan canciones alegres y te dan mensajes suaves para que tú salgas motivado. Pero la motivación, cuando sales a los 10, 15, 20 minutos, una hora, mediodía, ya se han acabado y vuelves al mismo estado en que antes estabas.
Entonces, eso es lo que debemos corregir, empezar por nuestro corazón. Tenemos ojos que ven, decían. Y mientras los tengamos, de nada sirve que se nos diga que debemos tener el corazón limpio. Si veo que esto conduce a ciertas consecuencias, ¿de qué me sirve que se me diga que lo purifique? Es imposible. El problema está en realidad en el hecho de que tenemos que tener ojos y manos, que los tenemos que cortar. Interpretan pues esta afirmación de nuestro Señor con una respuesta a dicha objeción. Bien, si me dices que lo que conduce al pecado es tu ojo derecho, sácalo. Y si dices que es la mano derecha, córtala. En otras palabras, afirman que enfrenta a los objetos al mismo nivel. Y los fariseos dicen, trata de eludir este punto, diciendo que el problema no es tanto el corazón y los deseos como el mismo hecho de poder ver. Esto conduce inevitablemente a la tentación y la tentación lleva al pecado. Es un nuevo intento entonces de evadir la enseñanza de nuestro Señor. Por esto Él, por así decirlo, se vuelve y les dice, muy bien. Si dicen que el problema se debe a los ojos o a las manos, elimínenlas. Además, querrían que entendiéramos que al decir esto, desde luego nuestro Señor se ridiculiza en la argumentación porque menciona solo el ojo y la mano derechos. Si uno se saca el ojo derecho, pues todavía le queda izquierdo, ¿cierto? Y ve lo mismo con el izquierdo que con el derecho. Y si se corta la mano derecha, no ha resuelto el problema porque todavía conserva la mano izquierda. Así pues, dicen, nuestro Señor ridiculiza este concepto de la santidad y de la vida santa que la hace depender de nuestro ser físico y muestra que si el hombre ha de tener el corazón limpio y puro en ese sentido, bien, para decirlo bien claramente, debe sacarse ambos ojos y cortar ambos manos y pies. Se debe mutilar de modo tal que ya no se puede llamar hombre. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor está hablando? ¿Cómo queda un hombre, una persona sin manos, sin pies y sin ojos? ¿Sí se la imaginan? Queda horrible, ¿cierto? Horrible. Ya no se puede llamar ser humano. Así de horrible es el pecado en nuestro corazón. Sea lo que sea, me parece que esta es una explicación mejor de esta afirmación, y es que nuestro Señor quiso enseñar al mismo tiempo la naturaleza verdadera y horrible del pecado, el peligro terrible que el pecado supone para nosotros y la importancia de hacerle frente y de repudiarlo. Nos habla de miembros valiosísimos para nosotros, el ojo y la mano. Y especifica el ojo derecho y la mano derecha. ¿Por qué? Miren esto. Porque es que en ese tiempo, en los tiempos del Señor Jesús, en ese tiempo la gente creía que el ojo y la mano derechas eran más importantes que los izquierdos. Por eso el Señor les lleva esa enseñanza. No es difícil ver por qué era así. Todos conocemos la importancia de la mano derecha y también la importancia relativa del ojo derecho. Nuestro Señor acepta esa creencia común, popular, y lo que dice es, si lo más precioso que tienes es causa de pecado, quítalo. Tan importante es el pecado en la vida y esa importancia puede expresarse así. Por valioso que nos resulte alguna cosa en esta vida, si nos va a hacer tropezar, apartémosla de nosotros.
Amén. Amén. ¿Es claro, mi hermano? Si hay algo que te haga tropezar, quítalo de tu vida. De este modo el Señor pone de relieve la importancia de la santidad y el peligro terrible que corremos como resultado del pecado. ¿Cómo enfrentarnos pues con este problema del pecado? Debemos recordar que no se trata simplemente de no cometer actos. Escúchalo bien. No se trata de decir, no voy a hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. No, no se trata de eso. Se trata de enfrentarse a la contaminación del pecado en tu corazón. Esa fuerza que estando de nosotros causa estragos. Esa fuerza, ese pecado, la originalidad del pecado que está dentro de ti está causando estragos y va a destruir tu vida si no le pones el pie y lo dominas. Porque es que a veces vivimos diciendo, no, yo no hago tal cosa, yo no hago tal otra, yo vivo de esta manera y nadie se mete con mi vida. Pero no se te olvide que hoy el Señor te está hablando, hoy el Señor te está reconviniendo, hoy el Señor te está exhortando y hoy el Señor te está llamando para que examines tu corazón. Entonces debe preocuparnos y ocuparnos el estado de nuestro corazón. Pero ¿cómo resolvemos este problema? Nuestro Señor entonces nos señala 3 principios que debemos observar y asimilar. Primer principio. Debemos ser conscientes de la naturaleza del pecado y de sus consecuencias. Ese es el primer principio. Ser conscientes de la naturaleza del pecado y de sus consecuencias. ¿Hay personas que pecan y otras que no pecan? No, ¿cierto? Todos somos pecadores, todos tenemos la naturaleza caída. Desde Adán hasta el día de hoy, todos somos pecadores. Todos, como dice la Escritura, no hay bueno ni uno solo. Perverso es el corazón y malo, ¿quién lo conocerá? Eso dice la palabra de Dios. ¿Y quién lo dijo? Dios. Pero hay gente que dice, no me importa lo que haya dicho Dios, mi corazón es bueno. Pues ahí está siendo malo, porque está siendo orgulloso, está siendo soberbio, y eso se llama pecado. Se está resistiendo a Dios. Entonces es un orgulloso, es un soberbio que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere aceptar la exhortación, y entonces la palabra en ese momento lo está tomando, lo está redarguyendo y esa persona se siente terriblemente mal por dentro, se siente confrontada tanto que quiere salir corriendo. Eso es lo que hace, ese es el poder de la palabra que opera para transformación en la vida de las personas creyentes en el Señor. Pero si cuando una palabra como esta se empieza a mencionar, y los corazones están tranquilos, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Debemos reflexionar en que el pecado no solo es una fuerza. El pecado es un poder que conduce a la culpabilidad. Y además existe la contaminación del pecado. Y escucha esto, mi hermano. Hay personas a las que se les comparte del Señor. Se les evangeliza una y otra vez. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que quieren seguir viviendo como bien les parece y tienen muy en poco la autoridad de la palabra de Dios. Pues dice, apártate de ellos, dice el Señor, apártate de ellos, porque puedes caer y puedes resultar separándote de la iglesia por ser tan buen amigo de los malos amigos. Mucho cuidado con eso. La palabra de Dios es para recibirla, la palabra de Dios es para atesorarla, la palabra de Dios es para escucharla y para ponerla por obra, para ponerla en práctica, porque si no, de nada nos sirve, para nada nos aprovecha.
Recordemos un poco el Domingo de Ramos. Ese día que nos hace repasar todos los detalles de la vida terrenal del Hijo de Dios. Pongan su mente allá en estos momentos. Él se dirige a Jerusalén por última vez. Pero empiezan las preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él vaya a Jerusalén por última vez? ¿Por qué va hacia la cruz y la muerte? Y hay una sola respuesta para eso. El pecado es la causa. Y el pecado es algo que solo se puede resolver de esa manera, es decir, con la muerte. Y con la muerte de un santo puro y sin mancha. Con un sacrificio que limpie todos los pecados. No hay otra manera. El pecado es tan grave que ha creado problemas incluso en los cielos. ¿Se acuerdan cuando el ángel lucero de la mañana se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios? Allí estaba actuando el pecado. Y Satanás y sus demonios, con una corte, dice que de la tercera parte de ángeles fueron despachados del cielo y puestos, desterrados, puestos aquí en la tierra, en prisiones eternas. El pecado en ustedes y en mí es algo que el Hijo de Dios sudara gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. El pecado le hizo a nuestro Señor soportar todas las agonías y los sufrimientos que se le infligieron. Y como resultado lo hizo morir en la cruz. Eso es el pecado, mis hermanos. Y el pecado nos separa de Dios y siempre será pecado. Nunca dejará de ser pecado. Efesios 1:7 nos dice, pero Dios que es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Tú crees eso? Amén. Un amén, dos amén. 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 Vuelvo a leerlo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, mis amados, no solo es, por ejemplo, solo el pecado del adulterio. Es el pensamiento y es el deseo también los que son pecaminosos. No es solamente que yo no cometa adulterio, que yo no vaya y busque una mujer que no es la mía. No solo es el pecado, es la intención de mi mente y de mi corazón. Es lo que hay aquí adentro. Y por eso es que se consuma el pecado. Es tiempo, mis amados, de nosotros pensar en esto, que creo que en esta iglesia todavía lo hacemos. Es tiempo de ocuparnos de categorizar el pecado. No lo cataloguemos más desde el punto de vista moral. No. Eso fue lo que enseñaron en la tradición, que hay pecados veniales, que hay pecados capitales, que hay pecados pequeños y que hay pecados grandes. Esa es una mentira, esa es una herejía. El pecado es pecado. Entonces pensemos siempre, mis amados hermanos, en que el pecado lo debemos mirar en función del Hijo de Dios y de lo que significó para Él. Para Él significó muerte en la cruz. Y eso fue lo que lo condujo en su vida y en su ministerio. Persecución, 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 hasta que lo mataron. Eso es lo que significa el pecado. Es así como debemos pensar acerca del pecado, por ser lo que somos, pecadores. Usted y yo, mis hermanos, somos pecadores. Y alguno se puede levantar a decir, no, será usted, pero yo no. El que diga eso
está pecando, porque bueno no hay sino uno, nuestro Padre que está en los cielos. El Hijo de Dios tuvo que venir de los cielos para pasar por todo esto, incluso para morir esa muerte horrible en la cruz. Y ustedes y yo, óigalo bien, mi hermano, ustedes y yo somos de tal estirpe que todo eso fue necesario. Es decir, nuestros pecados fueron los que hicieron que el Señor viniera. Para eso el Señor, y por eso es que nos está dando estos principios. Segundo principio, la importancia del alma y su destino. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Piensa en eso. Ezequiel 18:30 nos dice, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes, ahí está hablando Dios, según sus acciones. Dice el Señor soberano, arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. ¿Sí se dan cuenta el llamado que nos hace el Señor allí? Que le hace el Señor allí al pueblo de Israel. El Señor habla elocuentemente, claramente, y dice, por lo tanto, y da una dirección especial, pueblo de Israel. Y es como si nos estuviera diciendo hoy a cada uno de nosotros, oye, Iglesia Visión Colombia. Oye, Iglesia Visión Colombia. Juzgaré a cada uno de ustedes. ¿Vamos a ir al tribunal de Cristo? ¿Sí? Vamos todos, sin que falte uno solo, vamos a ir al tribunal de Cristo. Todos vamos a estar allí. Pero ¿qué va a pasar en ese lugar? Ahí dice, ahí lo dice claramente. Juzgaré a cada uno de ustedes según lo que hayan hecho. Dice, según sus acciones. Dice, ¿y quién lo dice? El Señor soberano, el Dios todopoderoso, el que te dio aliento de vida, el que creó los cielos y la tierra, el universo y cuanto hay en ello. Y por eso dice, arrepiéntanse y apártense de sus pecados. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos miremos a nosotros y dice, no permitas que tus pecados te destruyan. Y si Él lo dice, es porque sabe que hay pecados en nosotros. Es que no debemos seguir actuando como los escribas y fariseos, que se vestían muy elegantemente, se les notaba en su vestimenta que eran personas importantes, que se mostraban ante la gente como personas muy santas, como personas de recto corazón, pero por dentro, como dijo el Señor, eran sepulcros blanqueados. Y por eso, nuevamente llegamos a abordar un versículo de Lucas. Si quieres ser mi discípulo. Y ahí lo afirma el Señor con más vigor. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Esto significa que no importa quién ni qué se interponga entre nosotros y nuestro Señor. Si es dañino para el alma, hay que odiarlo y hay que repudiarlo. Pero ojo, mi hermano, no quiere decir que el cristiano tenga que odiar necesariamente a sus seres queridos. Está claro que no, porque nuestro Señor nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Y creo que nuestros familiares no son nuestros enemigos, ¿cierto? Algunos de pronto, por ser cristianos. Pero el Señor nos manda a amar.
Pero sí significa simplemente que todo lo que vaya en contra del alma y de su salvación es un enemigo nuestro. Y hay que tratarlo como tal. Lo malo es el mal uso que le damos a las cosas, al colocarlas en una situación equivocada. A veces nosotros ponemos muchas cosas por encima de Dios. Ponemos al esposo, por ejemplo, por encima de Dios. Hay mujeres que ponen al esposo en un pedestal tan alto que nunca lo bajan de allí y lo tratan como si fuera un Dios. Eso no nos manda el Señor, porque eso es idolatría. Así como al juntarnos con personas que en nada nos edifican. Huye de esas personas. Huye de los compinches. Los compinches, creo que esa es una palabra tal vez mía, antigua, ¿no? ¿Sí es clara para ustedes? ¿El compinche? El compinche es ese amigo, el que lo llaman el pegajoso, ¿cierto? El que siempre quiere estar ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Traigo esta botellita de whisky para que nos la tomemos. Ese es un amigo calidoso, bonito, como le dicen, ¿no? Pues está haciéndote daño. Él te va a loar tus caídas. Él te va a decir cuando caigas, tranquilo, no pasa nada. Así eran los escribas y los fariseos. Huye de ese tipo de amistades. Júntate con aquellos que sí te exhortan. Júntate con aquellos que sí te dicen, oye, corrige lo que está mal en tu vida. No digas vulgaridades, no hables con groserías como habla este mundo hoy en general, que se volvió moda decir vulgaridades todo el tiempo y nadie corrige porque todo el mundo lo aprueba. Y si todo el mundo lo aprueba, entonces ¿está bien? No. Quita de tu boca esos lenguajes. Porque cuando tú sacas por tu boca una palabra mala, ya no la puedes volver a meter, ya no la puedes atajar. Y cuando tú la dejas salir, la primera víctima eres tú. Por eso es que debes corregir. Por eso es que debes huir de ese tipo de amistades. Dice la Escritura, todas las cosas son puras para los puros. Pero nosotros no somos puros. Y la consecuencia es que incluso cosas puras a veces se vuelven impuras. El Señor dice que nuestro lecho se mantenga sin mancilla y le habla a los casados. Que tu lecho sea sin mancilla. Pero muchas veces, por dejar entrar la impureza en el hogar, el lecho se vuelve impuro. Con la pornografía, con los malos pensamientos, con las malas ideas, con las fantasías. Mucho cuidado con eso. Nuestro Señor entonces nos muestra en esta enseñanza que la importancia del alma y su destino es tal que ha de estarle todo lo que somos sometido al señorío de Cristo. Él es tu Señor. Amén. Entonces, que sea el Señor de tu vida. Que tu palabra también se enseñoree de tu vida. Porque el Señor dice, ya no mirarás ni a izquierda ni a derecha, sino que caminarás conmigo y yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. No hay que permitir que nada se interponga entre nosotros y el destino de nuestra alma. Nos damos cuenta, mis hermanos, de que lo más importante que tenemos que hacer en este mundo es prepararnos para la vida eterna. Amén. ¿Sí te das cuenta que es lo más importante? Esto no desvirtúa en ninguna manera la importancia de vivir en este mundo, amado. El mundo es importante. El mundo es creación de Dios. Estamos en el mundo que Dios creó. Él creó este mundo para que nosotros estuviéramos aquí. Y para que estuviéramos aquí hasta el día que Él lo determine. Nosotros todos vamos a salir de este mundo. La diferencia es
que el día que salgamos, unos van a ir a la presencia de Dios y otros no. Y por eso el Señor nos llama y nos alerta para que estemos atentos y nos demos cuenta de que este mundo fue creado por Dios y que nosotros tenemos que vivir una vida plena aquí. Sí, pero solo como quienes se preparan para la vida eterna y para la gloria que nos espera. ¿Sí se dan cuenta la diferencia con el mundano? Nosotros aquí sabemos que estando aquí, tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que crear una familia, tenemos que cuidarla, tenemos que edificarla. Unos hacen negocios, otros tienen empleo, unos hacen empresas, otros no tienen empresas, unos cuidan hogares, otros no. Pero el Señor quiere que todos tengamos en nuestro corazón el concepto claro de nuestra vida eterna. Porque a eso fue lo que vinimos, a prepararnos para tener la vida plena en la eternidad con Cristo. Por eso el Señor dice, es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. Esta es una reprensión fuerte. Dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber en el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas son acciones que debemos tomar. El Señor aquí nos está dando una instrucción clara. Hay gente que tiene amigos borrachos, alcohólicos, y no les importa, que son vulgares, que llevan comentarios que solo hablan de vagabunderías y se ríen, y el chiste vulgar y todo eso. ¿Y en qué edifica eso tu vida? ¿Sabes qué? Si tú los dejas entrar a tu casa, ¿sabes qué está pasando? Estás llevando maldición a tu casa. Estás llevando iniquidad a tu casa. Estás llevando pecado a tu casa, pecados a tu casa, y eso contamina. Y después se queda uno cruzado de brazos y dice, pero ¿qué es lo que pasa con esta situación mía que no cambia? Ahí está el resultado. Debemos alejarnos de todos esos que, a pesar de que les hemos hablado del Evangelio una y otra vez, no nos creamos más misericordiosos que Dios, por favor. Si ya le predicamos el Evangelio y fuimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como unos familiares que tengo aquí en Chía, que durante más de 18 años estuve predicándoles el Evangelio y me pisoteaban, me humillaban. ¿Qué no hacían para ofenderme? Hasta que por fin yo entendí y dije, pues no debo estar más allá. Y ya les escribí, ya les dije, nunca más. Hasta aquí llegué. Y punto. Mire lo que dice Proverbios 13:20. Dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Ves? Mucho cuidado, ten mucho cuidado, mis amados hermanos. No podemos seguir siendo
descuidados en el cultivo de nuestra alma. No es posible que sigamos siendo negligentes con nuestro destino eterno. Tenemos que cuidar nuestro destino, porque si el Señor nos llamó para ser sus hijos, entonces no tenemos que seguir siendo igual que ayer. Hoy estamos siendo transformados por el Señor. Mire lo que hacemos. Nos preocupamos mucho por esta vida. Y el Señor en cuanto a eso nos llama mucho la atención, fuertemente. Y nos da, eso es para que lo lean en su casa porque eso vendrá posteriormente, está dentro del Sermón del Monte, Mateo 6:33. No lo vamos a mirar ahora. Eso lo vamos a explorar más adelante. Viene una pregunta para ti. ¿Te has preocupado verdaderamente por iniciar el cuidado de tu alma? Respóndete a ti mismo, a ti misma, ahí donde estás. ¿Te has cuidado por iniciar el verdadero cuidado de tu alma? ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo vas a empezar a dedicarte a cuidar, a vivir espiritualmente, protegiendo tu destino eterno? ¿Cuándo lo vas a hacer? Ahora, si ya lo estás haciendo, gloria al Señor por lo que estás haciendo. Pero ¿y si lo estás descuidando? Actúa ahora porque estás a tiempo. Pero miren esto, es muy lamentable, mis hermanos, que muchos cristianos viven muy pendientes solo de lo que inevitablemente ha de terminar. Hoy tengo la lengua un poco trabada, ¿no? Me acabo de descubrir a mí mismo eso. Es que ustedes me ponen nervioso. Es lamentable, vuelvo a repetir, que muchos cristianos viven muy pendientes de lo que inevitablemente ha de terminar. Solo viven en función de este mundo. Solo viven en función, como se inventó esa señora Shakira. No, es que tengo que facturar. Y solo viven en función de yo tengo que trabajar, tengo que tener esto y aquello, porque si no, no soy persona. Y ese es el modelo del mundo contra el cual tú tienes que luchar, porque tú tienes que vivir es cuidando tu vida eterna, tu destino eterno. Eso es lo que debes buscar. Que entonces lo que hagas en tu vida sea en función de lo eterno que tú eres. Que lo que tú hagas en tu vida lo hagas es en función de lo que tú eres, y tú eres un ser eterno, eres un hijo de Dios eterno. Tu vida no acaba con la muerte aquí, tu vida sigue, porque para eso Dios te dotó de un alma y un espíritu. Tú tienes mente y voluntad. Por eso Dios te escogió, para que fueras suyo. Qué precioso que es nuestro Señor. Amén. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Pongan su alma y su destino eterno antes que cualquier cosa. Pongan su alma y su destino por encima de todo. Pueda que esto implique, mi hermano, que no lo asciendan en un empleo, o que le ofrezcan un trabajo difícil y que no amerita desarrollo como puedes ver en otros. Pueda que eso suceda, pero ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? No quiero decir con esto, mis amados hermanos, que se debe el cristiano destacar por su mediocridad. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que lo que hagas en esta tierra debe aprovechar para vida eterna. Es decir, el fruto es el que ve el Señor en ti. Y esa debe ser tu mayor preocupación. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es fidelidad,
es fe, es dominio propio, es templanza. Esa es la manera como Dios quiere llevarte a dar fruto. Porque acuérdate, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nosotros ahora somos tierra buena. ¿Estamos viviendo dificultades? Sí, muchos estamos pasando tiempos duros, tiempos de dificultad. Pero a la puerta está la victoria. A la puerta está la luz del Señor. Mateo 10, 28. Dice, no teman a los que quieren matar el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es a Él al quien debemos tener temor. Porque Él sí es el único que puede enviar un alma al infierno y al cielo. Es el único. No hay otro. El diablo no puede. Si se han dado cuenta lo que enseñaron, ¿no? Lo que enseñó la tradición. ¿Qué fue lo que enseñaron? Que el Señor se enfermaba. Eso es lo que nos llega a la mente, ¿cierto? El Señor se enfermó. Lo llevaron a una clínica. En esa época, cuando yo era niño, los llamaban sanatorios. Y allá entraba uno unos pasillos profundos, oscuros, y se veía una camilla ya con un señor ya muriéndose. Y de pronto se abría una puerta y salía una figura humana cubierta con una capucha y una hoz aquí para llevarse al infierno, al susodicho, al individuo. Eso nos enseñaron. Pero el que tiene el poder de la vida y de la muerte es el Señor. Amén. En Él somos, en Él vivimos. Él nos creó, a Él le pertenecemos. Y Él no va a permitir que ni uno solo de los suyos se pierda. Amén. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Tercer principio, debemos odiar el pecado. Ese es el tercer principio. Debemos aprender a odiar el pecado. Sí, debemos hacer todo lo que podamos para destruirlo a costa de todo lo que está dentro de nosotros. Génesis 4, 7. Aquí está el Señor hablándole a Caín. Y mira lo que le dice. Después de que mató a Abel. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Sí se dan cuenta entonces, de acuerdo a este versículo, que sí es posible vencer? Hay gente aquí con miedos, con temores, con angustias, con pesadillas, con miedo. ¿Y mañana qué va a pasar? ¿Y qué va a ser de mí? Y yo no tengo pensión, ¿y ahora qué voy a hacer? Así me dicen a mí, yo tengo 70 años y no tengo pensión. No coticé para pensión y no tengo sino mi trabajo. Y aquí esto no me produce ingresos. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Me lamento por eso. Dios me ha sustentado hasta el día de hoy. Pero lo hará contigo también. Dios lo hará contigo también, confía. No es en tus fuerzas, no es a tu manera, es como Dios dice. Mira lo que dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay pornografía? ¿Hay malos pensamientos? ¿Hay malas ideas? ¿Hay negativismo? ¿Tienes mucho miedo de qué va a pasar con tu carrera cuando apenas estás empezando? Confía en el Señor, porque Él te dará la victoria.
Yo trabajé en empresas multinacionales y nacionales. Había una que la llamaban el salario del miedo. Uy, eso era espantoso. No hacían sino presionarlo a uno todos los días. Le refregaban a uno el sueldo en la cara y no hacían sino amenazarlo. Le decían, venga, señor Barrera, aquí tengo su carta de renuncia. Siéntese aquí. Y había un jefe que tenía un perro gigante, negro, y se llamaba Satanás. Y lo cogía con un lazo aquí y empezaba a acariciarlo. Satanás, ¿qué vamos a hacer con el señor Barrera, que no cumple con los parámetros y las exigencias de esta empresa? Por eso se llamaba el salario del miedo. ¿Ven? Tú no te dejes presionar por las angustias. No mires las circunstancias, mira a Dios, porque en Dios hay libertad, en Él hay libertad. Él se glorificará en tu vida, Él te llevará a ser un victorioso hijo de Dios, pero recibe el mensaje de Él. Aprenda a vivir, como dijo el salmista, los que aman al Señor odien el mal. Y Él dará la victoria. Debemos esforzarnos, mis hermanos, en odiar el pecado. ¿Por qué? Pues porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de las promesas de Dios. El pecado nos roba las bendiciones de Dios. Porque Dios aborrece el pecado y lo odia. Dios no puede mirar el pecado. ¿Ven? En otras palabras, amada iglesia, debemos estudiar acerca del pecado y entender cómo es que funciona. Lo están entendiendo hoy, ¿cierto? Cómo es que funciona en nosotros. Tenemos esa naturaleza de pecado, tenemos esa naturaleza caída que cada vez más y más vienen pensamientos, vienen ideas que en algún momento, como dice el apóstol, se convierten en estados pecaminosos que dan a luz el pecado. Y ahí viene la caída. Y así sucede nuevamente como en un círculo vicioso. Esa es nuestra lucha diaria. En esta iglesia local el pecado se denuncia, porque el pecado es lo que nos ha hecho mucho daño. Por eso debemos cada uno de nosotros descubrir el mal que hay en nuestro interior, porque sólo así saldrán a la luz nuestras victorias. Cuando hemos sido amos del pecado y lo hemos puesto bajo nuestros pies. Levántate como un soldado verdadero de Jesucristo a luchar en contra de tu pecado. Pero ten presente esto, que tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te consuela, te ayuda, te revela, te muestra, te ayuda en sueños, te ayuda en el estudio de la palabra. Si tú pides al Señor que te ayude, Él está contigo. Que se ría el mundo si quiere, hermanos. Pero esta es la forma en que como cristianos entramos en el verdadero camino de santificación. Eso sí, sin que olvidemos que jamás podemos sentirnos solos, porque les repito, tenemos al Espíritu Santo de Dios morando. Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo. La iglesia cristiana no tiene allá a un ungido arriba, no. Todos somos iguales en la iglesia cristiana. No hay diferencia. Todos somos ovejas. Yo soy oveja. Todos necesitamos del Señor. Todos. Yo necesito sus oraciones. Yo necesito de ustedes, necesito de su compañía. Ustedes son mi refugio, ustedes son mi familia, son mis hermanos, son mis amigos. Pero así ustedes deben obrar hacia acá también. Porque esa es la iglesia del Señor. Eso es lo que Él estableció.
Les invito entonces a que cada uno por sí mismo compruebe que lo que aquí se enseña en esta iglesia, lo lea en su Biblia, lea lo que dice allí acerca del pecado, analícelo, y cuanto más lo haga, se dará cuenta que resultará odiando el pecado y amando cada día más a su Señor y a su santa palabra. Así será desplazando el pecado de tu alma, de tu mente, y podrás experimentar la verdadera libertad, libertad en Cristo. Y mira la misericordia de Dios para los desplazados. Fueron desplazados, ¿cierto? Fuimos desplazados. Mi familia, una familia muy rica, económicamente, llenos de montones de dinero. Pero en el desplazamiento que hubo en esa época, todo se perdió. Todo en absoluto se perdió. Todo fue quitado, todo fue arrancado. Pero gloria a Dios que ahora estamos aquí, en el camino. Y de esas riquezas que perecen no queremos, queremos la riqueza del cielo. Esa es la verdadera. Esa es la riqueza verdadera, mi amado. Porque el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todas sus necesidades, el Señor las suplirá. Pero primero tienes que hacerlo primero. Busca primero el reino de Dios. Eso es entender el sermón del monte. En la cultura hebrea, el pecado no solo era visto como una transgresión individual, sino como algo que afectaba a la comunidad. La expiación y el arrepentimiento eran esenciales para mantener la relación con Dios y la pureza en la comunidad. Asimismo, en la iglesia cristiana de hoy, en el mundo y en nuestra iglesia local, sucede igual. Si tú pecas, no solo ofendes a Dios, sino que tienes que correr con las consecuencias de tu malvado corazón. Y además estás afectando el desarrollo de tu iglesia local. Entonces, el desplazamiento del pecado simboliza el acto de llevar el pecado lejos de mí mismo. Lejos de ti mismo debes llevar el pecado, lo cual se ilustra en el ritual del chivo expiatorio en Levítico 16:10. Dice, al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor cuando sea enviado a Azazel en el desierto. El pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Así se hacían los rituales en el Antiguo Testamento. Azazel significa la cabra que se envía o la cabra que se aleja, llevando los pecados de la comunidad. Recordemos que cuando se hacían los sacrificios, había dos chivos expiatorios, dos chivos, uno en el que se sacrificaba y se ponía dentro del tabernáculo para ofrendar al Señor. Y el otro era el que se sacaba del campamento y se llevaba al desierto para que allí muriera. Allí iban los pecados de la humanidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue sacado de Jerusalén y fue llevado al monte alto, allá en el desierto, para hacer el sacrificio por nuestros pecados. El pecado debemos llevarlo a un lugar inhóspito, lejos de la presencia de Dios. Debemos eliminar el pecado de nuestra vida, mis hermanos. El pecado esclaviza, el pecado roba, el pecado destruye la familia, el pecado ama la maldad humana. El pecado ama la condición de pecado nuestra, que esa es nuestra naturaleza.
Por eso Dios quiere que tú vivas cada día de tu vida examinando tu propio corazón. Cuarto principio, debemos anhelar un corazón puro y limpio. Un corazón libre de codicia. Un corazón libre de concupiscencias. Y la concupiscencia se refiere a un deseo intenso o anhelo por algo, especialmente en el contexto moral o espiritual. En la Biblia se asocia con deseos desordenados o pecaminosos, es decir, con todo lo que nos separa de Dios y que Él aborrece. En 1 Juan 2:16 nos dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Eso ya lo conocen todos, ¿cierto? El mundo, eso es lo que ofrece. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Miren eso. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Pero nosotros estamos en este mundo y para eso es que estamos siendo transformados, para que este mundo no se aproveche de nosotros, sino que seamos nosotros los que transformamos, influenciamos a este mundo. La idea, mis amados hermanos, no es que simplemente estemos libres de ciertas acciones, sino que nuestro corazón sea puro. Volvemos ahí entonces a las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Nuestra pauta siempre debe ser positiva, con aspiraciones cada vez más altas. Nunca debemos pensar en la santidad y la pureza solo en función de no hacer algo. Yo no mato, yo no robo, yo no soy alcohólico, yo soy abstemio. No, no debemos actuar así. ¿Por qué? Pues porque pensar y actuar así es equivocado, es actuar como un fariseo. Claro que no debemos hacer ciertas cosas, pero los fariseos eran expertos en eso y solo se detenían ahí. Nuestras aspiraciones deben llegar a la pureza y a la limpieza de corazón. Nuestra ambición debería ser tener un corazón que no esté contaminado de asperezas que nos alejan de Dios, que nos roba bendición y que nos quita comunión con Dios, como las envidias, los celos, los odios, los desprecios, las murmuraciones, sino que esté siempre todo lleno de amor. Ese es el ideal. Seamos sinceros, amados hermanos. No nos gusta examinarnos el corazón, pero eso hoy tiene que llegar a su fin. Debemos descubrir la pestilencia de pecado que hay en nuestro corazón. A veces actuamos como el fariseo que sube al templo a orar 3 veces por semana, pero precisamente ese es el autoexamen que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida. Debemos ser más bien como el publicano que salió justificado y se fue a su casa porque dijo, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Una persona que padece una enfermedad crónica aprende de sus médicos a vivir poniendo en práctica una serie de comportamientos y actitudes de autoexamen para verificar que todo va bien, de acuerdo con las indicaciones del cuerpo médico. Y si nota alguna alteración, corre de inmediato a su médico con la alerta temprana para poder actuar a tiempo. Así debemos vivir nosotros buscando al Señor, acudiendo a la ayuda que brinda la iglesia y rogando al Señor libertad de cualquier alerta que se nos presente. No es huyendo de la iglesia. El que huye del rebaño es presa segura del enemigo. Recuerda que el pecado delante de Dios es horrible. Recuerda que el pecado delante de Dios es repugnante. Recuerda que el pecado delante de Dios es feo, es sucio, es pecado del corazón. Tim Keller dijo,
El pecado ha causado que nuestros afectos se desvíen, impulsándonos a adorar relaciones, logros y trabajo, a todo menos a Dios. Desplaza tu pecado, mi hermano. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácalo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Desplazar el pecado de tu alma, de tu vida, de tu mente, es entender que está enraizado en nuestro corazón y que nuestro Señor cargó esa carga pesada de la maldición e hizo por nosotros el pago total de nuestra redención. Filipenses 1:6 nos dice ya para cerrar: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.